Vamos a revisar lo que ocurrió el pasado 8 de diciembre en esta conferencia conjunta en la cual se abordó el asunto de cómo va el glifosato, la prohibición del glifosato en nuestro país y también, por supuesto, la prohibición de los transgénicos. Ha habido una campaña, así como la que ya nos narraba Waldo Matus acerca de que en México no hay libertad de expresión y no se respeta la prensa y todo esto en torno a la supuesta censura. Pues también ha habido otra campaña que tiene que ver con el hecho de que íbamos a enfrentar una gran hambruna en caso de que se prohíba el glifosato y todos los pesticidas altamente tóxicos causantes no solo de cáncer, sino de muchas enfermedades terminales, incluso de tumoraciones y de malformaciones en bebés. Para revisar este tema en torno al glifosato, este veneno que mata a la biodiversidad y además causa enfermedades terminales. Vamos a revisar lo que se dijo en aquella conferencia conjunta del pasado 8 de diciembre. Vamos a revisarlo pues con calma para comprender de qué estamos hablando cuando se orquestan estas campañas de desprestigio, sobre todo patrocinadas, pagadas por la gran industria de pesticidas en el mundo, encabezada por Bayer Monsanto, pero a la cual también se suman otras transnacionales como Syngenta. Primero vamos a escuchar a María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente, hablando de cómo científicamente se ha demostrado que en poblaciones completas los pobladores aquí en México pues presentan glifosato en su orina, no importa la edad que tengan, pueden ser niños, bebés, personas adultas, ya tienen el glifosato en el cuerpo, ya lo tenemos, porque hay que recordar que esto también se consume vía los alimentos. Entonces, bueno, vamos a escuchar a la secretaria de Medio Ambiente hablando de estos hallazgos científicos. Como ustedes saben, el glifosato es un herbicida de mayor volumen de producción y uso en el mundo. Se utiliza en diferentes productos para la agricultura, la silvicultura, aplicaciones urbanas y domésticas. De acuerdo con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados y Biogen, este herbicida es un contaminante ambiental muy extendido, presente en suelos y sedimentos, en cuerpos de aguas superficiales, aguas subterráneas y el medio ambiente marino. Estudios llevados a cabo en la comunidad de Jopelchen, Campeche, en Aguacaliente, Autlán y Ahuacapán de Jalisco han demostrado que entre el 70 y el 100% de los análisis de orina realizado a pobladores presentan residuos de glifosato. Compartirles también que de acuerdo a últimos estudios que tenemos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el santuario de la mariposa monarca hemos podido incrementar visita en volúmenes de lo que es la mariposa monarca a mayor espacios en el mismo santuario, en los diferentes núcleos agrarios, a partir del decreto. El decreto se da el 31 de diciembre del 2020, entonces empezamos a ver más visita de la mariposa monarca en 2021 y en 2022, que hace 15 días hicimos la apertura de este santuario. Con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Recordar que somos un pueblo con 68 pueblos originarios y que el maíz es sagrada también para estos pueblos, pero que también nuestros pueblos lo domesticaron y este maíz también nos domestica. Nosotros somos el centro de origen de este bendito grano. Somos el centro de origen del maíz y no podemos permitir los transgénicos ni tampoco los pesticidas. También destacar de esta declaración de la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, pues esta parte que se refiere a la mariposa monarca y cómo se impactó de manera positiva una vez que se fue aterrizando la prohibición gradual del glifosato, pues sus poblaciones empezaron a crecer de esta mariposa monarca. También vamos a escuchar
ahora a Víctor Suárez, él es subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, hablando precisamente de esta campaña de mentiras, de la llamada posverdad, que tergiversa la realidad para fines específicos, y sobre todo de la campaña de infodemia en torno a esta prohibición gradual de los pesticidas. De acuerdo al decreto presidencial, se fue disminuyendo la autorización para la importación de glifosato en sus dos modalidades, y que esa autorización no fue ejercida en los años 2021 ni en este año de 2022, como lo muestra la gráfica. Frente a este hecho, como ustedes recuerdan, se desató una campaña de infodemia, de mentiras, de pánico, impulsada por el Consejo Nacional Agropecuario y la industria de agroquímicos, argumentando que bajo este hecho de la disminución gradual y progresiva hasta su eliminación en enero del 2024 del glifosato, iba a provocar el derrumbe de la producción alimentaria, la escasez de alimentos, el incremento de los precios al consumidor y el incremento de las importaciones. Veamos qué fue lo que pasó en este mismo periodo con respecto al comportamiento de la producción de alimentos. Adelante. Como vemos, efectivamente cayó la importación de glifosato y también las cotas autorizadas para el 2021, para el 2022. Y observamos que la producción de alimentos en este periodo creció de 294 millones de toneladas a 300 millones de toneladas de alimentos. Es decir, se demostró claramente la falsedad de la campaña de infodemia de los productores de agrotóxicos y del Consejo Nacional Agroalimentario. Adelante. En el caso del maíz, vemos cómo la producción de maíz también se incrementó en el año 2021 y está proyectado su incremento en el año 2022, pasando de 27.5 millones de toneladas de maíz a 28.9 millones de toneladas de maíz. Es decir, en el caso del maíz, el principal cultivo usuario que usa el glifosato, al caer la importación y el uso de glifosato, no cayó la producción de maíz. ¿Por qué? Porque hay alternativas a la producción y la producción no depende en todo el país del uso del glifosato. Esto es muy importante que quede claro, que la campaña de infodemia, de mentiras y de pánico de la industria de agrotóxicos no se corresponde con los hechos, no se corresponde con la realidad. Adelante. Por otro lado, ¿cómo se comportaron las agroexportaciones? También las agroexportaciones crecieron entre el 2020 al 2021 y en el estimado al mes de octubre de este año tenemos un comportamiento, digamos, normal. Si esperamos los 2 últimos meses del año, la agroexportación subirá a más de 30,000 millones de dólares. Es decir, tampoco afectó la disminución del uso del glifosato en las agroexportaciones. El subsecretario Víctor Suárez también se refiere a que sí es posible sembrar sin pesticidas. Vamos a escucharlo. El siguiente punto es que decían que no es posible producir alimentos sin glifosato. Lo primero que yo quiero recordar a ustedes es que nuestro país, de los años 40 a los 80, en el contexto del milagro mexicano, en el contexto del desarrollo estabilizador, fue capaz de producir todos los alimentos y en particular todo el maíz requerido por un creciente proceso de industrialización y urbanización. No requerimos maíz transgénico, no requerimos glifosato para tener este incremento de la producción de maíz. En los 40 años de lo que van de los 40 a los 80, el crecimiento de promedio anual del maíz fue de 5.8%. Ese crecimiento de producción de maíz se debió fundamentalmente a 3 factores. Uno, la reforma agraria cardenista, que puso en actividad productiva
en cientos de miles de campesinos la tierra que estaba antes ociosa en manos de latifundistas, de hacendados. Se incorporaron cientos de miles de productores a la producción. Segundo, hubo una gran inversión en infraestructura de riego y de programas de fomento productivo, y finalmente hubo una estructura de precios relativos favorables a la producción de alimentos. Esto permitió este incremento de la producción sin transgénicos y sin glifosato. Así que es una mentira monumental que digan que nosotros no podemos producir nuestros propios alimentos sin transgénicos y sin agrotóxicos. Pero llegó el neoliberalismo, y de 1994 al 2018 la tasa de crecimiento de maíz se derrumbó a 1.5% anual. Pero esto fue razón de una política deliberada de abandono del campo, de destrucción de las entidades de fomento, de investigación, de inversión al campo mexicano, para transformar a nuestro país en un país dependiente alimentaria y tecnológicamente de Estados Unidos. Pero aún así mostramos cómo desde el programa Producción para el Bienestar, a cargo de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, tenemos en todo el país a más de 1.8 millones de pequeños y medianos productores de maíz, frijol, trigo, arroz, otros granos, chía, amaranto, café, caña de azúcar, cacao, que cultivan en alrededor de 5.7 millones de hectáreas, que están en una transición agroecológica. Quiere decir esto que están gradualmente disminuyendo hasta su eliminación el uso de glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos. Vamos a escuchar ahora al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hablando de los orígenes del glifosato como arma de guerra. Permítanme señalar como un dato histórico algo que quizá no todo el mundo conoce. Este tipo de productos que tienen un efecto herbicida, un efecto defoliante, que producen la muerte de las especies vegetales, tuvieron su origen primero en las intenciones bélicas. Esto fue usado como una arma de guerra, particularmente famosa, tristemente famosa, en la infame guerra en Vietnam, en donde el ejército de Estados Unidos usaba un agente que en su momento se conoció con el apodo de agente naranja, y este producto, una combinación de dos agentes defoliantes, se usó durante 10 años para rociar las selvas de Vietnam y destruir lo que en su momento identificó Estados Unidos como su enemigo político-militar. Hoy ha dejado una estela de devastación ecológica, pero también una persistente huella en daños a la salud que son pobremente documentados y también limitadamente atendidos. Quizá en algún momento la historia hará justicia, reconocerá la importancia de reparar este daño. En esos mismos años, estamos hablando de los años 1961-62, se inventó el glifosato, originalmente patentado como un producto para quitar el sarro de las cañerías. Es un producto que tiene una acción quelante en donde puede quitar los componentes minerales que van obstruyendo las cañerías, tanto de agua como de drenaje, de los edificios públicos o privados, y se usó con ese propósito. Para eso fue patentado. Pocos años después se identificó que tenía este efecto, además herbicida, de ser un aniquilador de plantas, y entonces fue patentado en segunda instancia con este propósito por la empresa Monsanto, y desde entonces ha sido usado en ese fin. Hoy es usado extensamente en la agricultura industrializada, la agricultura tecnificada, que como se ha comentado es este modelo de agricultura en donde se empobrece la biodiversidad, se usa una gran cantidad de combustibles fósiles, de agroquímicos y de otros productos tóxicos para el ambiente y la salud, para obtener rendimientos limitados en una o pocas especies de cultivos, y es donde se usa mayormente. Desde luego es problemático, y por eso lo menciono, aunque es un tema más allá de mi ámbito de competencia, la parte de la agricultura, porque en sí mismo este modelo de producción
de monocultivos, este modelo de producción intensiva de monocultivos, es precisamente el modelo de producción que sustenta la industria alimentaria de los productos chatarra, de los productos que hoy sabemos están causando la pandemia de enfermedades crónicas. Entonces, es el primer elemento en donde está vinculado el uso de glifosato, el uso de organismos genéticamente modificados en ese modelo de agricultura, que es precisamente el modelo que hemos denunciado como el motor de la pandemia de obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas. Y el doctor López-Gatell también habla de la evidencia científica acerca de los daños a la salud del glifosato y otros pesticidas. Vamos a escuchar. Pero de manera directa, el glifosato se le han identificado una extensa variedad de daños a la salud que incluyen disfunción del sistema endocrino, es decir, las diversas glándulas productoras de hormonas, que a su vez algunas de ellas tienen que ver con la regulación metabólica. Entonces también es un alterador, un disruptor del metabolismo. Es un agente que causa daño al hígado, esto médicamente se conoce como hepatotóxico, causa daño a los riñones y puede provocar insuficiencia renal, es nefrotóxico. También hay evidencia experimental muy rigurosa que muestra que puede afectar el cierre del tubo neural. Esto quiere decir que puede ser el precursor de enfermedades tales como la anencefalia o el mielomeningocele, que han ido en incremento en varias poblaciones, incluyendo en México, desde los años 90, cuando empezó el uso extensivo de este tipo de productos. Desde luego hay una agenda de investigación aún pendiente, que ha sido históricamente relegada, por conectar todas las piezas de evidencia de estos incrementos, estos fenómenos epidémicos que en su momento fueron identificados en los años 90, también en México, con el uso extensivo de este producto. Y uno de los elementos donde también ha habido no solamente evidencia muy consistente, sino incluso se ha llegado a un litigio en Estados Unidos, es con respecto a la capacidad de glifosato de causar cáncer. Es cancerígeno. Hay evidencia muy sólida. Y aquí quiero hacer una especificación. En estos días, en estas semanas en donde este tema ha cobrado relevancia en la opinión pública mexicana y también global, vemos opinólogos, vemos personas que se autoproclaman expertas en la materia, que repiten una suerte de frases, de eslogans, que, como ya decía el subsecretario Víctor Suárez, son parte de una campaña articulada, orquestada por las empresas interesadas, por el sector agroindustrial, en particular por el Consejo Nacional Agropecuario. Y una de ellas es esta idea muy fantasiosa y muy perversa de decir que la Organización Mundial de la Salud ha dicho del glifosato que solamente podría ser un cancerígeno, es decir, que podría potencialmente ser cancerígeno. En sentido estricto esto es cierto. La Organización Mundial de la Salud tiene un rezago enorme, posiblemente de 10 o 12 años, en la actualización de la información científica que debería llevar a una revisión de su clasificación de glifosato y de otros pesticidas altamente tóxicos, altamente peligrosos, que están en su lista ya en una forma obsoleta. Y también la doctora María Álvarez Buillá estuvo ahí presente, María Elena Álvarez Buillá, directora del CONACYT, hablando de que es el maíz el principal producto que se siembra bajo la sombra de este tipo de pesticidas. Vamos a escuchar. Como ustedes verán, cerca del 35% del glifosato que se utiliza en cultivos de maíz. Y esto es paradójico y de alguna manera nos enoja. ¿Por qué? Porque si bien en México no se cultiva el maíz transgénico, porque está prohibido, entre otras cosas, por la ley de bioseguridad, siendo un cultivo que se originó y diversificó en nuestro país, pero además por una demanda colectiva, ciudadana, de científicos, científicas comprometidas, de ciudadanos en general comprometidos que ganaron esta demanda colectiva para ponerle un freno al avance de los transgénicos.
pesar de no ser genéticamente modificado, este maíz se cultiva bajo la sombra del glifosato. En una última intervención de María Elena Álvarez Buillá, pues habla de las tendencias del cáncer en México. Vamos a escuchar. Pero en rojo les muestro las gráficas de aumento de dos enfermedades que refirió nuestro subsecretario de Salud, que son parte de estas enfermedades crónico-degenerativas que hicieron a nuestra población mucho más vulnerable y también a la población de nuestros hermanos de Estados Unidos y de muchos pueblos de América más susceptibles al ataque o a la presencia del virus SARS-CoV-2 durante la pandemia que todavía seguimos enfrentando. Vean ustedes el aumento en cáncer, la tasa de mortalidad, quiero enfatizar, fallecimientos relativos, no son absolutos. Aquí están relativizados a cada 100,000 habitantes. Es decir, la probabilidad de fallecer en México a causa de cáncer y de diabetes ha ido aumentando de manera concomitante con el aumento de muchos factores, pero casualmente coincide con el patrón de aumento del uso de este paquete tecnológico, aún sin los transgénicos, porque en México, sobre todo para nuestro alimento básico, está prohibida la siembra de transgénicos.